cómo actúa Dios en nuestras tribulaciones. Y realmente, queridos, lo que toda persona le gusta es que las cosas de nuestro diario vivir sean más fáciles. O sea, nos gusta tener una vida acomodada, una vida fácil. A nadie le gusta un día complicado, ¿no es cierto? A nadie le gusta levantarse y empezar con problemas. Y nos hemos acostumbrado, esta generación más que todo, a vivir con el facilismo. O sea, nos gusta tener una máquina que nos ayude en las tareas de la casa, una lavadora automática, nos gusta tener una cocina automática y bueno, en fin, todo automático, porque así somos, queremos que la vida se nos haga más fácil. Hoy por hoy se trabaja mucho, los miembros de la familia tienen que trabajar y es como que nos gusta que a diario las cosas estén facilitándonos el vivir acá en la tierra. No creo que exista una persona en el presente que no haya visto también comerciales en televisión o quizás escuchado los comerciales en la radio que también se hacen, quizás promoviendo la venta de productos y herramientas que faciliten, por ejemplo, la limpieza en el hogar. ¿A qué mamá o a qué papá o a qué hijo o hija no le gustará tener alguna herramienta para facilitarse su trabajo, que pueda limpiar rápido los pisos, limpiar rápido la cocina, los muebles, en fin? También, por ejemplo, en la reparación de un automóvil, alguna herramienta, algún producto que le ayude en la reparación de un automóvil, la educación de los niños y hasta la belleza física de una persona. El físico de una persona, que hoy por hoy mujeres y hombres están cuidando el físico, y en todas las ocasiones se nos presentan productos que aparentan ser indispensables y milagrosos. Por ejemplo, si su automóvil tiene un arañazo, un rasguño o alguna pequeña problemática en la chapa o en la pintura, con simplemente aplicar esta nueva cera, dicen los anuncios, la rayadura desaparece y la pintura del auto queda como nueva. Así son las promociones, ¿verdad? Entonces uno se contenta y dice, bueno, ya mi auto no va a estar con esas marcas feas, esos rayones, ya tenemos un producto milagroso que va a solucionar nuestro problema, no vamos a tener que ir a un chapista y en fin, pagar tanto para pintar un auto. Con una simple cerita se va a arreglar nuestro auto. O si quizás está pasadito de peso, con simplemente tomar unas píldoras naturales vamos a poder comer todo lo que deseemos, quizás, y así reduciremos de peso sin necesidad de estar privándonos y haciéndonos dietas que a veces son bastante complicadas y que cuestan, hay que tener mucha fuerza de voluntad para realizar dietas. O si tienes quizás arrugas o manchas en tu piel, porque hay personas que no les gusta tener nada en la piel, entonces empiezan a verse el rostro arrugado y se acuerdan que en la televisión o en la radio ha habido una propaganda que ofertaba un producto milagroso que le iba a hacer desaparecer las arrugas. Y con simplemente aplicar esa nueva crema a tu piel, toda arruga va a desaparecer y tu piel va a ser como la de una joven. Entonces, ¿a quién no le gusta aparentar hoy en día? No sé. Yo me excluyo, hermanos, porque sinceramente Dios ha hecho una trata en mi vida que mucho ya no me preocupa el paso de los años. Es la lógica, yo pienso así. Irnos para el cielo y no retroceder para la adolescencia, para la juventud, hermanos queridos. Entonces, son pocos los que aceptan realmente la edad. Hoy vemos mujeres, hombres que están luchando contra el paso de los años. No les gusta verse más adultos, no les gusta verse en la edad madura o en camino a la vejez. Entonces empiezan a trabajar el físico y bueno, y si consiguen cremitas que puedan tapar o disimular o arreglar, lógicamente van a invertir dinero para poder comprar esos productos y ponérselo en su rostro, hacer desaparecer las arrugas que muestran el paso de los años, los sufrimientos. Las arrugas muchas veces muestran el sufrimiento o una enfermedad que ha causado dolor y aflicción por largos años. Tantas cosas, hermanos, que a veces no se aceptan en la vida. Y bueno, para todo hay solución hoy en día. Hay productos para todo.
Ahora, al ver esos anuncios que promueven esos productos milagrosos y que facilitan nuestra vida de tan gran manera, la pregunta que quizás tú te haces, o que yo, o que todas las personas en la gran mayoría se tendrían que hacer, es ¿cómo actuarán realmente? Porque vamos a pagar dinero y generalmente esos productos que se auspician como milagrosos son productos caros. Entonces uno, antes de invertir, antes de comprar, uno tendría que preguntarse ¿cómo actuarán realmente? Existen muchos productos que agilizan realmente nuestro diario vivir, y si lo encontramos y si lo podemos pagar, por supuesto que lo vamos a comprar, ¿verdad? Porque es así, hermanos. También tenemos una vida tan a la corrida que todo aquello que nos facilite una vida más cómoda, más rápida, más solucionable, va a ser tentador a nuestras vidas. Bueno, pero nunca compramos nada antes de convencernos de que el producto actuará. A no ser que seas una de esas personas que compras todo lo que te ofrecen. Pero siempre va a existir la pregunta esa, ¿cómo actuarán realmente estos productos? Porque si dicen que son milagrosos, es porque realmente actúan. Nunca vamos a comprar nada antes de examinarlo detalladamente y preguntarnos cómo actuará o si realmente actuará. Y esta es una pregunta, hermanos, que también tendríamos que hacernos en el ámbito o en el plano de la fe, o que podemos aplicarla a nuestra fe. Si hiciéramos una encuesta a un grupo de personas acerca del cristianismo, encontraremos algunos dirán que lo trataron por un tiempo, que lo procuraron, lo intentaron, pero que no es bueno realmente. Otros dirán que no tienen tiempo para eso, por lo menos en el tiempo donde se lo ha encuestado, donde se les han hecho las preguntas, por lo menos ahora no tengo tiempo para eso, quizás más adelante, quizás cuando pasen los años, en otra oportunidad. Son las respuestas que podemos recibir, a veces cuando entregamos un folleto o cuando queremos predicar el evangelio a alguna persona, en fin. Y otras personas quizás dirán que convertirse a Cristo fue la mejor decisión que tomaron en su vida. 3 diferentes expresiones, 3 diferentes respuestas, pero ¿a quién creer? Quizás tú que estás escuchando, porque yo ya tengo mi convicción interior, pero quizás tú te preguntas, y de esas 3 respuestas, ¿a quién creer? Así que para determinar cuál es la respuesta correcta, y no darte mi respuesta, en la cual aseguro que el cristianismo actúa, y por nada yo lo cambiaría, porque es mi convicción, hermanos, porque yo ya entendí, porque yo ya comprendí lo que significa ser cristiano. Pero para no darte mi respuesta personal, la Biblia te lo responderá. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice. En mi primera defensa, comienza diciendo el apóstol, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, para entender mejor el mensaje que hoy Dios tiene para tu corazón, para tu alma necesitada, para tu alma que necesita una respuesta. Necesitas una respuesta hoy día, ¿verdad? Porque por algo el Señor te ha instado a que estés prendiendo la radio. Entonces, para entender mejor el mensaje que hoy Dios te trae a tu corazón, veamos brevemente algunos detalles históricos. Y en este punto de la historia, Pablo se encontraba en una prisión romana, acusado de insurrecto y esperando a que se le realizara un juicio para después ejecutarle, o sea, para después matarlo.
Fíjense, hermanos, la situación que estaba pasando este apóstol cuando él exclamó todo esto que se leyó recién. Estaba a punto de ser ejecutado. Sus amigos se habían apartado de su lado. Algunos se regresaron al mundo y otros para continuar con su ministerio. Leamos 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 12, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Bien, muy clara la respuesta, ¿no es cierto? Sus amigos se habían apartado, algunos se habían ido al mundo. Qué triste. ¿Cuántas veces se están en los caminos del Señor y después nos enteramos de algunos que han sido fieles y que hoy están en el mundo? Qué triste, hermano. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Aquellos amigos que habían estado con él peleando la buena batalla se fueron al mundo, y otros para continuar con su ministerio. Así que en ese momento de su vida, Pablo se sentía solo. En esta lectura que hemos hecho de 2 Timoteo, podrás entender cómo realmente es el caminar cristiano. Bien, en los versículos que estamos analizando hoy, encontramos 3 formas de accionar de Dios en nuestras vidas. Primero, cómo Dios derrama su gracia para que podamos tolerar las decepciones de la vida. Segundo, cómo Dios nos fortalece para soportar las tribulaciones. Y tercero, cómo Dios nos da la esperanza para el fin de nuestra vida. Porque, hermanos, nosotros no sabemos cuándo va a ser el fin de nuestra vida. Yo creo que todas las personas estamos casi convencidas que vamos a llegar a ser ancianos y que vamos a ver a nuestros hijos casados y vamos a poder ver a nuestros nietos, y algunos quizás dirán, podremos llegar a ver a nuestros bisnietos, porque el corazón del ser humano está preparado para la vida, pero el corazón del cristiano tiene que estar preparado para la vida, pero para la vida eterna, que hay mucha diferencia. El que está preparado para la vida terrena va a querer vivir muchos años y va a querer disfrutar de la vida, va a querer que la vida le sea fácil y que esté siempre sano y que todos sean amigos de él, que todos lo quieran, que todas las cosas le vayan bien. Pero el verdadero cristiano que ha encontrado la razón y el sentido único y exclusivo de su vida se encuentra solamente en la vida eterna, va a estar esperando: Señor, yo me preparo para cualquier momento que tú me quieras sacar de la tierra. Yo me preparo, Señor, porque no soy de esta tierra. Y la vida y la muerte están en tus manos. Por lo tanto, Señor, yo me voy a preparar para que ya sea por la muerte o por el rapto, tú me lleves, Señor. Porque saben, queridos amigos, que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia, pero hay muchos que viven como dormidos, como indiferentes. Algunos no quieren ni siquiera que uno le hable del rapto. Uno empieza a hablar del rapto y es un tema desconocido para algunos. Te miran con una cara sorprendida y como diciendo: esta mujer, ¿de dónde ha sacado? Y uno le dice: está en la Biblia, y le da los textos bíblicos y les muestra, y como diciendo: yo nunca lo he leído eso. Nunca me lo han predicado, nunca me lo han dicho. Otros quizás dicen: sí, yo escuché en algún tiempo que el Señor vendría en algún tiempo a buscar a su iglesia, pero quizás en época remota, en tiempo, vaya a saber cuándo. Quizás yo ya me muera antes de que el Señor venga porque faltan
millonadas de años, dirán algunos. Pero el verdadero cristiano, como Juan, como Pedro, como el apóstol Pablo, que decía, ya está pronta la venida de nuestro Señor. Miren, hermanos, si estos apóstoles decían que nos preparemos porque la venida del Señor está pronta, ¿cuánto más nosotros, hermanos, en esta dispensación, en el final del tiempo de la gracia? Cuando ya sabemos, hermanos, que las profecías están cumplidas y que ya no queda mucho tiempo para que el Señor venga a buscar a su iglesia, a los que están preparándose, porque este tiempo, hermano, es para prepararnos para irnos con el Señor. Este no es un tiempo para que estemos divirtiéndonos, para que estemos buscando las cosas que contenten nuestra carne, nuestro sentido. No, hermanos, estos son tiempos de mucho ayuno, estos son tiempos de mucha oración, estos son tiempos de estar estudiando la palabra del Señor, que es la que nos vivifica, es la medicina, hermanos, de todos los días. Hoy mi cuerpo se siente mal, pero yo tomo la medicina espiritual y el Señor me fortalece. El Señor me ayuda. El Señor me da fuerza para vivir un día más. Y yo le doy gracias al Señor por vivir un día más, hermanos. Porque es un día más que el Señor te está dando o me está dando a mí para prepararnos, para poder tener allí más galardones en la eternidad. Mira, si tú te quedas con ese pensamiento de, bueno, yo por lo menos voy a ser salvo. Eso es un pensamiento muy negligente. Eso no es un pensamiento de un hijo de Dios. Un hijo de Dios dice, yo acá en la tierra no me importa la casa que tenga, no me importa si tengo comodidades, no me importa si mi situación económica no es de lo mejor, no importa si mi cuerpo está ultrajado, arruinado, si las dolencias, las aflicciones me han dañado mi físico. Yo me estoy preparando para una vida eterna, una vida con Cristo, una vida sin dolor, una vida sin aflicción, allí en la eternidad, junto con Jesucristo y junto con Dios Padre y el Espíritu Santo. Ese es el pensamiento del cristiano. Pero analicemos ahora estos versículos detalladamente. Hemos visto 3 tipos de accionar de Dios en nuestras vidas. El primero, o sea, el primer accionar de Dios, que es cuando Dios derrama de su gracia para que podamos perdonar, hermanos. Y este es un punto muy principal, es un punto esencial en la vida de todo creyente. En el primer versículo que estamos usando en el día de hoy, en el que leímos al comienzo, dice, en mi primera defensa, el apóstol Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, escuchen bien, todos me desampararon. Y fíjense en lo que les dice, no les sea tomado en cuenta. En estas palabras podemos realmente ver el dolor que sentía Pablo en su corazón. Lo podemos ver en su expresión. Fíjense bien cómo él dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y aquí encontramos que Pablo sí realmente se sentía defraudado. Estaba decepcionado porque ninguno de sus amigos habían permanecido a su lado cuando él más les necesitaba. Y ahora examinemos nuestro pasado, queridos, o quizás nuestro presente, ¿por qué no? Y nos preguntemos, ¿me he sentido así alguna vez? ¿En el pasado o en el presente? ¿Me estoy sintiendo desamparado, defraudado, traicionado? No creo que exista una persona en el mundo que no se haya sentido realmente defraudado o decepcionado en algún momento de su vida. Por supuesto, no tenemos que comparar las historias, porque Dios a todos no nos da la misma historia de vivir acá en la tierra. A uno decepciones por un lado, a otro decepciones por otros lados. Y yo no voy a estar evaluando mi vida con la vida de mis hermanos, porque las historias no van a ser igual. Por lo tanto, yo no puedo decir mi hermana es más feliz que yo. Dios ha sido más justo con mi hermana que conmigo. O Dios ha sido más justo conmigo que con mi hermana. No, hermanos. Por ejemplo, voy a dar unos cuantos ejemplos nada más. En el matrimonio, el novio y la novia se paran ante el altar de Dios y ambos prometen ser fiel el uno al otro. En la pobreza y en las riquezas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte les separe. Pero algunas cosas fallan en el camino, en el diario vivir, y esa persona en la que pensaba poder confiar
se marcha de su vida. En un momento determinado se marcha de su vida, lo abandona o la abandona, dejando así un vacío y un dolor en su corazón, y el enojo nunca se va. Otra circunstancia o situación pueden ser en las amistades. Quizás tenías una amistad de muchos años, alguien en quien realmente confiabas grandemente y pensabas que te ayudaría, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando llegó el momento de apoyarte o de ayudarte de diferentes formas, porque los amigos pueden ayudar de muchas formas, sin embargo, esa persona se marchó de tu lado cuando tú quizás más necesitabas a tu amiga o cuando quizás tú más necesitabas a tu amigo. Y nuevamente esto nos causa un gran dolor porque nuestra confianza ha sido violada. Y nuevamente el enojo no se va, hermanos. O quizás el pastor, porque los líderes también, hermanos, son decepcionados. A veces pensamos que en el común diario vivir, las ovejas, los que van a la iglesia son los que tienen problemas, porque a veces creemos que tenemos que darle solución a los problemas de las personas que concurren a la iglesia, pero a veces los líderes también tienen problemas. Quizás el pastor, cuando ve irse de la iglesia al que más ministró o al que más ayudó, de un día para el otro se va como si nada de la iglesia. Se olvida que el pastor pasó horas enteras, que ayunó por esa persona, que oró largas horas, que no pudo reconciliar el sueño en la noche, pensando en cómo poder ayudarlo a este hermano, a esta hermana. Y sin embargo, en un determinado momento, esa persona se aleja de la iglesia y lo deja con un vacío en el corazón, con una tristeza al líder de la iglesia. 3 ejemplos muy comunes, pueden haber muchísimos más, hermanos. Simplemente les remito 3 ejemplos que pudieran ser los que están afectando hoy por hoy a la mayoría de las personas. 3 ejemplos de situaciones que se suceden a menudo, pero debemos preguntarnos realmente cómo hemos reaccionado. Y por lo general, al sentirnos enojados, la mayoría de las personas, porque esto que voy a decir es algo que todos los llevamos. La mayoría de las personas queremos vengarnos. El espíritu de venganza está en el ser humano, instaurado, hermano. Es un espíritu del infierno, es un espíritu que realmente se pega en las personas y que por lógica el ser humano quiere vengarse después de una situación de traición, de abandono, etcétera, etcétera. Algunos buscan pagar ojo por ojo, diente por diente, como era en la ley del talión, en esas épocas, ¿no? Porque ahora estamos viviendo en una época muy distinta donde esa ley quedó abolida. Perdemos nuestro sueño pensando y planeando quizás alguna venganza. ¿Cuántas horas de la noche habrán personas que maquinan y maquinan cómo vengarse de aquella persona que lo ha traicionado, de aquella persona que ha sido desconsiderada o que le ha robado, hermanos? Hay tantas situaciones de robo. Y muchos esperan con anticipación el día cuando finalmente podrán hacer o decir lo que realmente han planeado. ¿Vieron a veces esos asesinos que salen en los noticieros? Esos asesinos realmente han estado planeando a veces por años, hermanos, la venganza, la muerte de esa persona. Quizás han sido violados, han sido abusados, han sido, vaya a saber qué, en niños. Y han dejado pasar los años maquinando cómo y cuándo iba a llegar el momento para darle muerte a su agresor, a la persona que lo ha dañado en sus emociones o en su físico. Y según leemos estos versículos, podemos ver que Pablo se sintió realmente traicionado, se sintió desamparado, se sintió herido. Realmente, como ser humano, vivió, pasó, sufrió, sintió lo que quizás todos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido. Pero ¿cuál fue su reacción? Fíjense bien la reacción de este hombre que estaba a punto de morir porque ninguno de sus amigos había venido en su defensa. Hermanos, yo no le estoy diciendo que alguno lo iba a defender para que salga de la prisión, para que se le acorten los años de veredicto, de prisión, de condena. No, hermanos, estaba a punto de ser ejecutado. Tú dejarías a tu amigo, tú dejarías a tu compañero de batalla
que se ha muerto en una situación en la que tú puedes poner un granito para poder ayudar y salvar. Un granito de arena quizás no sea la solución total para el problema de esa persona, pero quizás colaboras con un pequeño granito para poder contribuir con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa, con tu pastor, con etcétera, etcétera, tus familiares y tantas situaciones, hermano. Pero fíjense en lo que Pablo dijo. No les sea tomado en cuenta. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Difícil realmente en los momentos en que nos traicionan poder decir esas palabras. Primero manifestó el dolor. Primero expresó lo que él sentía, pero al final prevaleció el amor, hermanos. Prevaleció el perdón que es una gracia de Dios, necesario y esencial para nuestras vidas, hermanos queridos. Amigo que estás escuchando, aquí vemos cómo Pablo, en vez de maldecir, ¿qué significa maldecir? Léelo al final, al principio. Decir mal, eso significa maldecir. A veces creemos que maldecir es largar una serie de palabras, malas palabras, palabras concupiscentes, pero a veces maldecir es no bendecir. Si no estamos bendiciendo a la persona y estamos hablando mal o murmurando, quejando, etcétera, estamos maldiciendo. Entonces, aquí vemos que Pablo, en vez de maldecir, en vez de buscar venganza, en vez de sentir enojo por todos aquellos que le habían abandonado, sintió misericordia. ¿Por qué realmente Pablo sintió misericordia? Él sintió misericordia porque la gracia de Dios sobreabundaba en su vida. Y es lo que, hermanos, tenemos que pedir nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos. Padre, dame gracia, la gracia tuya que sobreabunda en mi vida, Señor. Gracia para que yo pueda perdonar a mi esposo, para que yo pueda perdonar a mi esposa, para que pueda perdonar a mis hijos, para que pueda perdonar a mis padres, o a un tío, a una tía, a un abuelo, a una abuela, a un primo, a una prima, a un amigo, a un hermano en la fe. A tantos, ¿no es cierto?, que a veces necesitamos gracia, que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros. 2 Corintios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es exactamente así como el cristianismo funciona, hermanos. Es así como el cristiano actúa. De esa manera, con el ejemplo que el apóstol Pablo nos dio con su propia vida. En situaciones difíciles, en situaciones cuando somos decepcionados y traicionados, la gracia de Dios sobreabunda para que podamos perdonar en vez de odiar. Y es a perdonar, hermanos queridos, realmente y exactamente a lo que todo cristiano está llamado. A veces nos preocupamos por ver cuál es nuestro llamado ministerial. Y a ver cuál es mi llamado. Y pasamos a veces toda una vida buscando un llamado ministerial. Pero hermanos, saben que hay otros llamados mucho más importantes y que realmente son los llamados que nos van a cuidar nuestra salvación. Porque si nosotros tenemos acá en la tierra un ministerio, pero no perdonamos, no vamos a entrar al cielo porque tengamos un ministerio. No vamos a entrar al cielo porque seamos pastor o porque seamos evangelista o maestro o profeta o lo que quieras ser o llamarte. No, hermano, al cielo vamos a entrar porque hemos conocido el amor de Dios, hemos conocido que el Señor nos perdonó a nosotros y por eso nosotros debemos perdonar a los que nos odian, a los que nos ofenden y nos traicionan y nos hieren. Recordemos siempre que si no podemos perdonar, entonces no seremos perdonados. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Son palabras de Jesucristo. Si no podemos perdonar, entonces lo único que estamos haciendo es alimentando la semilla de amargura que fue plantada en nosotros, esa semilla que nos plantaron las personas que nos hirieron, las personas que nos traicionaron, las personas que nos desampararon. ¿Cuántos hijos desamparados hay hoy en día? Es para ponerse a temblar, hermanos, cuando empezamos a conocer las historias de jovencitos, de adolescentes, de niños, que no necesariamente se necesita abandonarlos físicamente para que sean abandonados. Hay muchos que son abandonados emocionalmente, muchos hermanos. Pero esa semilla de amargura que fue plantada en esos corazones, y como todos sabemos que cuando se alimenta una semilla, esta produce una fuerte raíz que penetra a gran profundidad, la cual no nos permite vivir en paz de la manera que Jesús quiere que vivamos, hermanos. Tú empiezas a cultivar una plantita y cuanto más la riegas, más le dejas que el sol le dé, les buscas y les abona la tierra, vas a ver que esa plantita va a echar unas raíces fuertísimas y va a empezar a crecer con fuerza, hermanos. Pero ¿de qué raíz estamos hablando? Estamos hablando de una raíz del alma, de una raíz del corazón, hermanos. Raíces de amargura, hermanos, que no vale la pena alimentarla, no vale la pena alimentarla. Por el contrario, tenemos que dejar que esa raíz muera. San Juan capítulo 14, versículo 27 dice su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor quiere que vivamos confiados en Él, que tengamos paz en el corazón, hermano. Porque ¿qué pasa cuando se alimentan las raíces de amargura en el corazón? Es porque no se tiene paz. Entonces la persona empieza a pensar, a maquinar, a imaginarse, a proyectarse en el futuro. ¿Qué maldad podrá hacer? ¿Cómo podrá sanar sus heridas mediante la venganza? Dicen algunas: si yo me vengo voy a quedar satisfecho. Ojo por ojo, diente por diente, y yo ya quedo satisfecho. 1 a 1. Pero no, hermanos. Tenemos que vivir buscando que la paz del Señor esté en nuestro corazón. La paz Shalom, no la que el mundo ofrece, porque esa paz no sirve. Es una paz mentirosa, fugaz, pasajera. Sino la paz de lo alto, la paz que viene de nuestro propio Señor Jesucristo. Porque si nosotros vivimos en paz, nuestro corazón no va a albergar ninguna raíz de amargura. Nuestro corazón va a ser sanado por Jesucristo. Vamos a saber perdonar al que nos agredió, nos ultrajó, nos desamparó, y vamos a vivir liberados en esta vida, sin estar maquinando por años y por años venganzas. Las raíces de amarguras no deben tener lugar alguno en la vida de un creyente, no. Las raíces de amarguras detienen las bendiciones, hermanos, influencian nuestro pensamiento y detienen nuestra felicidad, por todo el contrario de lo que quizás tus amigos te han aconsejado, ¿verdad? Quizás tus amigos te han dicho: anda y hacerle la misma, pagale con la misma moneda. ¿No es cierto? Esos son los malos consejeros, esos son los que te aconsejan por el camino que te lleva a la perdición. Un buen amigo te va a decir: perdónalo. No quiere decir perdonar es seguir permitiendo que te sigan hiriendo. No significa eso. Perdonar significa: yo hago un corte aquí, ya no permito más que abuses de mi cuerpo, no permito más que me violentes. Yo te perdono, hago mi vida y tú haces la tuya, pero te perdono todo lo que me has hecho. ¿Entienden, hermano, la diferencia? Leamos Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Te has puesto a leer bien este texto, hermano? No sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y hermanos queridos, sin la gracia de Dios acá en la tierra no somos nada. Hermanos, por eso tenemos que vivir conforme a su palabra, conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Vamos al segundo accionar de Dios en nuestras vidas. Y es cuando nos fortalece para que podamos vencer las tribulaciones de esta vida. Fijémonos bien cómo lo dijo el apóstol Pablo.
Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos queridos, antes era muy común largarlos a los cristianos allí para que los leones se los coman. Era muy de costumbre eso, era las leyes de los romanos en esas épocas, llevarlos a los cristianos sin piedad, ni misericordia, ni justicia, ni juicio alguno. Los largaban allí a los leones y eran devorados. Bien, hermanos, aquí el apóstol está diciendo, pero el Señor estuvo a mi lado. Ah, sí, quizás los amigos me han desamparado, quizás me han herido, me han traicionado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Quién es el que te va a dar fuerza para que prediques a Jesucristo? Es el mismo Señor, no son los amigos los que te tienen que apoyar, no son los líderes, no son etcétera. Es el Señor el que tiene que estar a tu lado y darte fuerzas para que puedas cumplir con el propósito que Dios tiene, la encomienda que Dios tiene para que tú la hagas acá en la tierra. ¿Cuántas veces vamos a tener la contradicción, la guerra de la familia, la guerra de tus conocidos, de tus compañeros de trabajo, de estudio, los vecinos y demás? Pero tú tienes a alguien que va al lado tuyo peleando, dándote fuerza, se te caen los brazos, el Señor te los levanta. O el Señor te pone una persona al lado que te levante los brazos y te fortalezca. Fijémonos bien que Pablo no dijo que Dios le había librado de la tribulación. Y esto es muy importante, hermano, que lo entiendas para que puedas realmente comprender que realmente el accionar de Dios en nuestras vidas es muy importante y cómo funciona el cristianismo en las personas. Aquí no dice que Dios le había librado de la tribulación, sino por todo el contrario, él estaba pasando por esta tribulación por seguir justamente los caminos del Señor. ¿Por qué él estaba en prisión? ¿Por qué estaba por ser ejecutado? Justamente por haberlo predicado a Jesucristo, por haber extendido el reino de Dios, por seguir los caminos del Señor en obediencia a lo que el Señor había dejado dicho, que íbamos a ser testigos acá en la tierra. Que íbamos a tener que abrir nuestros labios, nuestra boca y confesarlo como el autor de la salvación, como el que murió en una cruz para que tú pudieras ser salvo hoy en el presente, en el pasado, muchas almas, y lo seguirán siendo en el futuro. Y como dijimos al comienzo, si hacemos una encuesta, encontraremos que existe un grupo de personas que nos dirán que intentaron el cristianismo, pero que no funciona para nada. Muchos dicen así, no, yo no quiero saber nada del cristianismo porque en un tiempo fui a la iglesia, en fin, y todo me fue mal. Sí, encontramos a este grupo de personas que dan esta respuesta porque llegaron a los caminos del Señor con ideas falsas. Ese es el tema, hermanos, ese es el tema, querido amigo, que has llegado con ideas falsas al cristianismo. Lucas capítulo 8, versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay muchos que llegan al evangelio, escuchan el evangelio realmente y dicen que habiendo oído sí reciben la palabra y con gozo la reciben. ¿Y cuántas veces vemos pasar al altar personas que con gozo realmente, o con lágrimas, que también significa que hay una catarsis, ¿no? de todas las cosas malas que en ese momento están saliendo, pero están gozosos porque han encontrado la salvación para sus vidas, han encontrado que Cristo ha hecho algo realmente y que Cristo puede hacer algo en sus vidas y que les puede cambiar su dolor en gozo. Pero ¿qué pasa? No tienen raíces estas personas. No se han alimentado con la palabra de Dios día a día. No han leído, no han hecho que la palabra de Dios sea su medicina, los cure de su pasado, de sus problemas, le cure todas las heridas de su pasado. Y sí creen por algún tiempo, uno lo ve gozoso en la iglesia, por un tiempo. Pero ¿qué pasa? Llegado el tiempo de la prueba y de las aflicciones, dice que se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen raíces, hermanos.
Amigos que están escuchando, si tú vas a la iglesia y te sales y vuelves y sales y no dejas que la palabra se arraigue en tu espíritu, entonces cuando vengan las pruebas te vas a apartar, porque vas a empezar a culparlo a Dios, vas a empezar a decir, yo pensé que siendo cristiano todo me iba a ir bien, yo pensé que estos caminos iban a ser diferentes, y yo pensé esto y yo pensé aquello, pero es que no vienes a las palabras del Señor. Como el apóstol Pablo estaba en prisión, estaba para ser ejecutado, pero él estaba fortalecido por el Señor, porque a él no le importaba dejar la tierra. Él ya había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y dice, por lo demás me espera la corona de justicia. Eso es lo que él quería, eso es lo que él esperaba, eso es lo que él anhelaba en su corazón. Había conocido la traición, había conocido el dolor, había conocido tantas cosas este siervo de Dios. Pero él sabía que le esperaban cosas mayores y mejores en la eternidad, que su vida no era acá en la tierra, su vivir era pasajero, que iba a estar por un tiempo y que de alguna forma iba a partir. Y qué mejor podía expresar, he peleado la buena batalla. En otras palabras, queridos hermanos, hay personas que piensan que cuando se llega a los caminos del Señor todo se soluciona. El remedio milagroso, el producto milagroso, la píldora milagrosa. Pero hermanos, si al convertirse una persona al cristianismo todos los problemas desaparecieran, si al convertirse una persona al cristianismo todo lo malo a nuestro alrededor dejara de existir, entonces, hermanos, llenaríamos las iglesias. Llenaríamos las iglesias. No, porque correrían todo, dirían, no, ya no voy a tener más persecución, voy a tener un trabajo que voy a ganar mucho más que lo que ganaba antes, y en fin, voy a tener todo lo que quiero, y entonces todos correrían a las iglesias, vamos a las iglesias, nos convirtamos en cristianos como sea, porque yo sé que es la píldora mágica para que no tengamos más problemas. Tendríamos las iglesias llenas. Si todos los problemas cotidianos se desaparecieran al convertirse a Cristo, a diario millones de millones se convertirían a los caminos de nuestro Señor. Pero el cristianismo no funciona así. En ningún lugar en la Biblia encontramos que cuando aceptamos a Cristo no tendremos que pasar por tribulaciones. El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiemos, dice, más confiad, yo he vencido. Y si el Señor ha vencido, nosotros vamos a vencer, hermanos. Las tribulaciones nos van a atacar por derecha, por izquierda, al frente, atrás, por todos lados. Pero confiemos, en el Señor somos más que vencedores, hermanos. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor derrama gracia para que podamos atravesar las tribulaciones. Pero lo que sí encontramos es que a pesar de la situación que nosotros atravesemos, Él nunca nos abandona, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice su palabra lo siguiente: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso es saber que el Señor no nos abandona. Hasta el fin del mundo, hasta que estés al borde de la muerte, el Señor no te va a abandonar. El Señor va a estar contigo y el Señor te va a mandar los ángeles si tienes que partir de esta tierra. No te va a dejar atravesar solo el lago de la muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Señor. Tú estarás conmigo, aún en el mismo valle de la muerte, en el mismo valle de dolor, en el mismo valle de aflicción, en el mismo valle de desesperación. El Señor te ha prometido que Él va a estar contigo hasta el fin de tus días, hasta el fin del mundo, dice el Señor, hasta que este mundo deje de existir. La realidad es que cuando empezamos a estudiar la Biblia, hermanos, nos damos cuenta que serle fieles a Dios producirá tribulaciones y adversidades a nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermanos! La fe de nosotros tiene que ser probada cuando somos sometidos a pruebas, hermanos. A diversas pruebas, dice, para que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice. Miren, vamos a tener que ser afligidos no en una prueba. Quizás tú digas, yo he tenido una prueba grande en la vida. Sí, he tenido que atravesar por una enfermedad, por un dolor, por una agonía. Pero ya de esta el Señor me saca y gracias al Señor ahora voy a disfrutar. No, acá dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quizás salgas de la enfermedad y te toque saborear la copa de amargura de otra situación que venga, de otra prueba que venga, y otra, hasta que tu fe sea como el oro ese precioso, hermano, para que pueda ser hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, hermano, para que seas digno de poderte irte en el rapto. ¿Tú crees que si tu fe no ha salido pura, limpia, aprobada, te vas a poder ir con el Señor en el rapto? Jamás de los jamases, hermanos. Jamás de los jamases. Y hay mucha confusión con este tema. Muchos dicen, yo me voy con el Señor. El Señor viene y nos busca, toda la iglesia, todos nos vamos porque hemos creído en el Señor. Hemos confesado que somos sus hijos. Hemos creído que Él ha muerto en la cruz del Calvario, que Él me limpia de todos mis pecados. Pero ¿y la santificación? ¿Dónde la has dejado la santificación? ¿Dónde has guardado la palabra de su paciencia? ¿La has guardado la palabra de su paciencia? ¿Has sido perseverante hasta el final? ¿Has perseverado en las tribulaciones, en las aflicciones, para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo? La verdad es que todos pasaremos por tribulaciones, todos sentiremos dolor, todos sufriremos de una manera o de otra manera, pero tenemos la promesa de Dios que nunca nos abandonará y que nos fortalecerá para poder vencer. ¿Actúa Dios en nuestras tribulaciones? Sí, hermanos, porque Dios derrama de su gracia para que podamos perdonar a aquellos que nos decepcionan y que nos hieren, y nos fortalece para que podamos vencer en momentos de tribulación. Y el tercer punto es el accionar, o el tercer accionar de Dios es cuando nos da la esperanza para el fin de nuestra vida. Pablo lo dijo de esta manera: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta esperanza, hermanos, no está basada en la idea de un hombre. Esta esperanza está basada en la muerte y resurrección de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso que si creemos en nuestro Señor Jesucristo, no nos perderemos, sino que tendremos una vida eterna. La verdadera vida, hermanos, la verdadera vida que no está en esta tierra. Con Cristo podemos vivir fortalecidos, con esperanza, hermanos. Esta esperanza todos la necesitamos porque todos aquí moriremos de alguna forma, o en el rapto nos iremos. Todo humano morirá tarde o temprano, o llegaremos a nuestro destino final. Ojalá, hermanos, yo anhelo en mi corazón y guardo esa esperanza de no ver la muerte. Yo anhelo que el Señor viene pronto y que estaré para poder verlo al Señor cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero bueno, no sé, hermano, yo tengo que albergar esperanza de que de alguna manera el Señor me tiene reservado una vida eterna para mí. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43 dice su palabra: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Que hermanos, que ojalá tú puedas ser de los justos que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué hermoso, hermano, que pertenezcas a ese grupo, no de aquellos que serán echados, como dice, al fuego eterno, al lloro, al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Qué terrible ese estado de condenación. Pero los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo y esperamos su venida o que la muerte nos lleve como sea, tenemos esperanza en nuestro corazón. ¿Cómo actúa Dios? Dándonos la esperanza de que al fin de nuestras pruebas y tribulaciones, si nos mantenemos fiel a Él, nos entregará la corona de la vida. ¡Qué maravilloso! Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué hermoso, hermano. Sabemos que aún en la gran tribulación, aquellos que se arrepientan y sean fieles y sufren martirio, el Señor también les tiene reservada una vida. Para aquellos que sean mártires y que van a ser decapitados, pero que su fe no tiene que claudicar. Entonces, bueno, alguno que está escuchando esta prédica, quizás ahora no quiere arrepentirse, quiere seguir distraído, dormido, como sea, no quiere buscar el camino de la santidad. Bueno, algún día te acordarás quizás que el Señor te está diciendo que perseveres hasta el fin. También hay esperanza para la gran tribulación, para aquellos que quieran mantenerse fiel al Señor, que se arrepientan de no haberse preparado en este tiempo de la gracia. Y bueno, tendrán que sufrir martirio, pero hermanos, hay esperanza también para ellos. También hay esperanza de saber que el Señor también les tiene reservada una corona para todos esos mártires que salgan de la gran tribulación. Entonces, Dios actúa dándonos la esperanza de que viviremos en la presencia de Él para siempre. Y ya para concluir, porque el tiempo ha pasado, como les dije al inicio, a todos nos gustan las cosas que hagan nuestra vida más fácil, ¿verdad? Pero nunca aceptamos o compramos un producto sin antes preguntarnos: ¿actuará esto? En primer lugar, existen muchos en el mundo que dicen que han tratado de vivir el cristianismo y que es algo que no es bueno, pero eso les ha sucedido porque realmente han llegado a Cristo con ideas erróneas. Alguien le ha predicado un evangelio falso. Les han predicado un evangelio falso. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de que todo te va a ir bien, que no vas a sufrir nunca más, etcétera y etcétera y etcétera. Y te has dado cuenta que las tribulaciones han seguido en tu vida, los problemas han seguido en tu vida, y te has focalizado en la tribulación, en el problema y en la aflicción y en el que no me ha resultado lo que me han predicado, y te has perdido que la fortaleza del Señor podría estar en tu vida, que el Señor te declaraba más que vencedor por medio de Él, que Él ha vencido en la cruz, ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, ha vencido a todo principado y potestad de las tinieblas, y que con Él nosotros podemos vencer también a todo principado que se levante contra nuestras vidas. Hermanos, entonces esas personas lamentablemente han sido mal evangelizados, se alejan y dicen que el cristianismo no es bueno. En segundo lugar, existen muchos en el mundo que dicen no tener tiempo para pensar en lo que Cristo ofrece. Claro, están pensando en el trabajo, en el estudio, en la novia, en tantas cosas que pueden pensar muchos. Pero el momento de nuestra partida de este mundo puede ser en cualquier momento, querido amigo, querida amiga. Vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 14, lo que dice su palabra. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ay, hermanos, si estás pensando en comerciar, en vender, en traficar y estaremos un año, dice, haremos negocio y me casaré y bueno, y me compraré esto y aquello, y bueno, cuando yo ya tenga casa, auto, esposa, me haya casado, tenga hijos, bueno, ahí me voy a poner a cuenta con Dios. Cuando dice la Biblia, cuando no sabéis qué será mañana. Nadie sabe, hermanos, qué será mañana. ¿Qué será mañana? Tú no lo sabes.
El Señor es el dueño de las horas, de los minutos y de los segundos. Nuestra vida dice que es simplemente como una neblina que por un poco de tiempo está y que luego se desvanece, hermanos. Y en tercer lugar, también existen todos los que nos identificamos como cristianos verdaderos, que afirman que convertirse a Cristo fue la mejor decisión de su vida. Eso lo afirmo yo con certeza, hermanos. Soy cristiana de toda mi vida, pero he confesado a mi Señor y Salvador. A los 7 años lo he confesado. Y nunca he dudado de que mi Cristo funciona en mi vida. Momentos lindos los he tenido y momentos no lindos. Momentos de enfermedad, sí los he tenido, y muchos. Momentos de aflicción, momentos de pérdida, sí los he tenido. Momentos de injusticia, momentos de traición, de desamparo, sí los he tenido, hermano. Pero mi Cristo estuvo conmigo. Nunca estuve solo, nunca me desamparó. Y todos aquellos que dicen que el cristianismo es lo mejor en su vida es porque han conocido el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio. Han conocido que Jesucristo es la fortaleza de su vida y que nos espera algo mucho mejor que lo que la vida y el mundo nos ofrece acá, que es una vida eterna, junto con Cristo, junto con el Padre. ¡Qué maravilla, hermanos! Hoy estamos con el Espíritu Consolador. En la eternidad estaremos con el Padre y con el Hijo. Hermanos, ¡qué alegría! ¡Qué bendición! Y tendremos la corona de vida para todos aquellos que han creído en Él. Y estos son aquellos que han entendido que Dios no actúa haciendo desaparecer las decepciones y traiciones. Dios actúa a través de Jesucristo, derramando de su gracia para que podamos perdonar al ser decepcionados o traicionados o desamparados o heridos. Los que afirman que convertirse a Cristo fue la mejor decisión de su vida son todos aquellos que han entendido que Dios no actúa quitando las tribulaciones y momentos difíciles de nuestra vida, sino porque a través de Jesucristo Dios nos fortalece para que podamos resistir y vencer, hermanos. Y porque a través de Jesucristo Dios nos da la esperanza de que llegará el momento cuando nunca más sufriremos, cuando vivamos con Él para siempre en la eternidad. Como le dije al inicio, al ver los comerciales de esos productos que aparentan milagrosos, de todos esos productos que hacen nuestro diario vivir más fácil, que agilizan nuestras tareas, todos nos preguntamos, ¿actuará realmente? También le dije que esta era una pregunta que podía ser aplicada a nuestra fe. Y hoy su palabra les ha mostrado que Dios realmente actúa en el ser humano y también te ha mostrado cómo actúa Él. Creo que ha quedado muy claro que nuestra fe es algo que hace nuestro diario vivir más fácil. Pero ¿podremos nosotros pagar lo que vale? Algunas cosas que uno compra, algunos productos son imposibles de comprar, pues son caros para algunos. La televisión, la radio anuncian productos que aparentan ser milagrosos, productos buenos que realmente hacen nuestra vida más fácil, sí, pero ninguno de esos productos pueden ser comparados con la salvación que Cristo ofreció cuando murió en la cruz. Y lo más precioso de eso es que, hermanos, es gratis. Es gratis, no tienes que pagar nada. No existe nada que puedas hacer, no existe precio que puedas pagar. La salvación que Cristo ofreció en la cruz es completamente gratis. Termino leyendo Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.